a toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Qué aniñado! Subir al bus con elevador. Este es nuestro trabajo. Hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Amigos de La Posta, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos viernes 7 de febrero, ya terminando la primera semana del nuevo mes. Gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía con este espacio de entrevistas para que ustedes comenten y debatan sobre los últimos temas políticos del país. Mi nombre es Jefferson Sanguña y el día de hoy estaremos acompañándoles en este espacio de entrevistas. Antes de pasar directamente a este tema, quiero agradecer a todas las marcas que hacen posibles que nosotros estemos aquí con ustedes cada mañana. Un agradecimiento a la ATM de Guayaquil, a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita de azúcar hay 180,000 empleos, es decir, 180,000 familias que están beneficiadas gracias a Azúcar Valdés. También agradecemos a Seguros Sucres y a todos los servicios que ellos tienen para nosotros. Por ejemplo, Futuro Seguro, Mi Seguro, Vive Seguro, es decir, todo seguro gracias a Seguro Sucre. También al gobierno del Guayas con su iniciativa Guayas Contigo. Y obviamente no puedo dejar de agradecer a Cafetería Melate que nos abre todas las mañanas las puertas para que nosotros tengamos este espacio de entrevistas junto a ustedes. Y como es costumbre en este espacio, antes de iniciar con la entrevista, vamos con las noticias en caliente. Y las noticias nos llegan también desde la provincia del Guayas. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, solicitó a la alcaldía de Guayaquil que se extienda el horario en el que se aplica la ordenanza que controla la circulación de 2 o más personas del sexo masculino en motos o motocicletas. La propuesta es que se vigile las 24 horas del día y de esa manera que se garantice la seguridad de los guayaquileños en la lucha permanente que realiza la gobernación con todos contra la delincuencia. En caliente también te contamos que el CNE la noche de ayer emitió un comunicado referente al dinero del presupuesto 2020 que ya fue aprobado, pero que ellos están exigiendo que el Ministerio de Finanzas no les esté entregando ese dinero. También dicen que esto sería un problema porque pondría en riesgo el proceso electoral del 2021. Ahora, en el comunicado llama la atención algo. Dicen que el Ministerio de Finanzas está pidiendo la separación de 170 personas aproximadamente para que ellos puedan desembolsar ese dinero. Aún no hay un pronunciamiento por parte de las entidades del gobierno, habrá que ver qué es lo que dicen. También en este tema del CNE se definió ya el calendario electoral para lo que serán las próximas elecciones del 2021, las elecciones presidenciales, y quedan de la siguiente manera. El 28 de febrero, domingo 28 de febrero del 2021, serán las elecciones presidenciales. En caso de que haya una segunda vuelta, se la realizará el 11 de abril de ese mismo año. Y finalmente, en caliente te contamos la resolución o el documento que mandó la ONU a una manera de alada de orejas al Estado ecuatoriano por hablar sobre el intento de las reformas a la ley de movilidad humana, porque dicen que hacer este tipo de reformas para permitir la deportación de ciudadanos extranjeros es algo discriminatorio y xenófobo. Sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy con el asambleísta César Carrión. Pero antes de pasar con la entrevista, les invitamos a ver el siguiente espacio para que nos acompañen en el After de La Posta, que está pronto a llegar. ¿Qué haces este 20 de febrero, Vivanco? Este 20 de febrero no me pierdo el primer After Office de La Posta aquí, en este maravilloso lugar, el Guayaquil Tennis Club, junto al río. No te lo pierdes porque tienes que venir. Y yo Tengo también. que venir y tienen que también. venir absolutamente todos. Vamos a hablar sobre si este 2020 el país se va al carajo o reflotamos. Y vamos a hablar de eso con personas autorizadas en materia económica. Nos acompañará el analista financiero Walter Spurrier. Financiero, económico, gran gurú de la economía y además, desde el otro lado, desde el lado oficial, el ministro de Comercio Exterior y Producción,
el señor Iván Ontaneda. Pero además de hablar de cosas importantes, Vamos a tener traguitos importantes. traguitos importantes, comidita importante, Musiquita importante. musiquita en vivo importante y el mejor networking del puerto principal, de la perla del Pacífico y del mundo mundial. Seguro que vengo. 20 de febrero, ¿no? 20 de febrero. Ahí nos vemos. Entradas a la venta en Ticket Show. Así que ya saben, se acerca el after de la posta. Si ustedes quieren comer y beber gratis, hacer espacio de networking y saber a dónde mismo vamos en el país, vayan al after de la posta allá en Guayaquil. Como les había anunciado, mi invitado el día de hoy es el asambleísta César Carrión, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con él hablaremos sobre el tema de la Ley de Movilidad Humana. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto saludarlo. Gracias. El presidente y la ONU les da un jalón de orejas a la Asamblea. El presidente en el sentido de que se ha demorado en dar el procedimiento a las reformas de la Ley de Movilidad Humana. La ONU el día de ayer también sacó un comunicado que hacer estas enmiendas es algo xenófobo de cierta manera. Y yo le pregunto, enfocado en el tema de la demora que habla el presidente Lenín Moreno, ha pasado un año, casi un año, ¿por qué no se ha avanzado? ¿Qué ha pasado? Buenos días. Primero, no se trata de que por una situación de tiempos se solucione un problema. Exacto. Le voy a poner un comparativo. A raíz del 30 de septiembre, el presidente de esa época emite un decreto restándole la autonomía a la Policía Nacional, autonomía administrativa y jurídica. Es decir, se manejó a una institución que vela por la seguridad casi por 7 años con un decreto violentando la Constitución, el artículo 425, el ordenamiento jurídico que debe ser respetado desde el presidente. Eso se violentó y se empezó en el 2011 a hacer un Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos que fue aplicado o aprobado en 2017 y no sirve. Y no sirve. Un código tan importante donde está la Policía Nacional, su funcionamiento, y están otras entidades que no deben estar en ese código. Entidades de seguridad ciudadana complementarias, como cuerpo de bomberos, guías penitenciarios, que deben estar en su código propio, porque así lo señala la Constitución. Todo esto viene como a ser el efecto de lo que también es parte de los problemas. ¿Qué consecuencias han tenido? Es decir, se pierde la institucionalidad, ¿no? Se desnaturaliza las leyes propias que tenían, la ley de personal, la ley orgánica. Ahora está metido en un código donde 58 artículos rigen para los cuerpos de bomberos igual que para un general de la policía. Entonces eso no es constitucional ni es legal. Es más, estamos en la misma Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, de la cual soy parte, está tramitándose la derogatoria del libro 3, donde se crea un cuerpo civil armado. Solamente para que se den cuenta que una reciente ley aprobada, ya hay que derogar todo un libro, ¿no? Y yo le daría ejemplos de otros códigos, por ejemplo el Código de Seguridad Nacional también, la seguridad del Estado, también casi tienen un mismo camino. Por coyunturas, el ataque de Angostura producido el 1 de marzo del 2008, el expresidente dijo que no habían estado funcionando los servicios de inteligencia y que más bien estaban trabajando para la Embajada Americana, etcétera, y etcétera. Hizo 2 decretos, uno para investigar sobre el ataque de Angostura por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, donde murió en Sucumbíos el segundo a bordo de las FARC, que tenía un campamento en Sucumbíos, ¿no? Y el otro decreto era para investigar a los sistemas de inteligencia. Pero en esos 2 decretos se decía que una vez que terminen esos informes, de haber responsabilidades, se entreguen a las responsabilidades civiles, penales, administrativas, se entreguen a las autoridades correspondientes. Nunca lo hicieron eso. Nunca investigaron judicialmente las responsabilidades. Quedó en el limbo toda una investigación de 2 decretos. Era para desviar la atención. Y luego envió a la Asamblea un proyecto cambiando la ley de seguridad
Nacional del Estado que estaba vigente en esa época. Lo cambiaron por la Ley de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Una vez puesta en vigencia esa, se crea esta famosa SENAIN. La extinta ya SENAIN. La famosa SENAIN se crea con esta Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente desde el 2009. En el 2018 pasa lo de los atentados de Esmeraldas, ya se prenden las alarmas y hay que hacer una nueva ley. Ya la Asamblea empezó a hacer una ley, se conformaron 17 asambleístas, yo estuve incluido en ese grupo, no se podía trabajar, se redujo a 7 en el 2018. 7 asambleístas pudimos hacer una ley de seguridad integral del Estado. Se aprobó en primer debate y luego el CAL mandó a la congeladora a la misma Comisión de Soberanía, donde yo no estuve todavía, de Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Eso en el 2018. Y paralelamente el presidente, a través del señor ministro de Defensa, envía otro código, el Código de Seguridad del Estado, con 4 libros que todavía están en análisis. Es decir, no es que por el apuro de una coyuntura se puede elaborar una ley y ya es la solución, la panacea de la solución al problema. Ahora estamos yendo al tema de movilidad humana. En el tema de la movilidad humana, aquí estamos viendo de que a raíz de los problemas que se dieron durante los 4 últimos años, de esa salida masiva de los venezolanos especialmente, hacia diferentes países de América Latina, por un país represor como es Venezuela. Estos vienen en calidad de refugiados, no vienen en una condición de circulación irregular o anormal, diría yo, sino vienen ya en calidad de refugiados. Y esto, los instrumentos internacionales los protegen, la Constitución los protege. No se puede hacer una deportación ni expulsión masiva. Hay procedimientos. La Ley Orgánica de Movilidad Humana lo señala. Hay 8 causales para una deportación. Y vamos a ir de a poco, justamente vamos por ese lado, por ese punto, vamos a llegar a ese punto. Pero en forma genérica quiero decir que no por un hecho lamentable que sucedió aquí a pocos pasos, la muerte de la señora Mariana Granja, por un extranjero, no quiere decir que vayamos contra todos los extranjeros. Los delitos se producen a lo largo y ancho de todo el país y de los países del mundo. Entonces, tampoco que sea el justificativo de que el gobierno exija diciendo que se están demorándose mucho por una reforma de la ley. Primero, el presidente envió un proyecto de reforma en la cual no cambia nada del procedimiento que tiene en ese artículo específicamente sobre el procedimiento de deportación. Y era algo que ustedes criticaban, que en ninguna parte se habla de una deportación dentro de lo que él envió. Exacto, no va a variar mucho, casi en lo mínimo. Entonces, solamente una deportación o una expulsión cabe después de un proceso judicial, lo señala también la misma normativa. Entonces, como digo, aquí se quiere dar una responsabilidad emitiendo una noticia de esa naturaleza que ha salido durante toda esta semana, tratando de endosar un problema a la Asamblea Nacional. ¿De quién es la culpa? Aquí hay una corresponsabilidad de todos los ciudadanos que hemos visto cronológicamente e históricamente de que hay una corresponsabilidad no solamente nacional, sino una transnacional por los problemas transnacionales que ha sucedido, ¿no es cierto? Esta venida masiva de los migrantes, ni para los ecuatorianos tenemos el empleo, pues. Estamos viviendo una crisis económica, de salud, de justicia, de todo el Ecuador. Sumado a más de estos problemas, ¿qué planificación existe para darle salud, educación, vivienda y empleo a extranjeros? Eso tiene que resolver y decirnos el gobierno cómo va a solucionar, por lo menos para que los ecuatorianos estemos un poco más tranquilos, ¿no es cierto? Es decir, ahora, el gobierno tiene que ser quien lidere este proceso. Por supuesto, son políticas públicas. Ahora, vamos al control de armas. ¿Por qué ese ciudadano tenía el arma? ¿Por qué no hay ese control más estratégico? No es cuestión solamente de salir a una calle X y hacer el control de armas para decir que se está haciendo el control. Hay que mirar de dónde vienen esas armas, qué tipo de armas son, ¿no? ¿Cuál es el trasiego de esas armas? Si se hace difusión de que cada año se destruyen miles de armas, pero no se dice todos los antecedentes. La ciudadanía tiene que estar bien informada. Y esa ley de control de armas y explosivas, ¿de quién está hecho cargo?
Fuerzas Armadas tiene que responder también, dar mejores explicaciones, mejorar la estrategia, mejorar las investigaciones. Y ahí, o sea, aquí son tareas de todos. No es cuestión de decir, vea, la Asamblea resuelva la reforma y ya está. Hemos resuelto con nuevas leyes del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, el CUESCOP, famoso, que rige para la policía y las entidades complementarias. No se ha resuelto. Hemos resuelto con los nuevos códigos de seguridad, tampoco se ha resuelto. Porque es por la euforia y el apuro de hacer. Las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Mire, si yo le doy un resumen así muy rápido. Primero, esta ley, la ley de movilidad humana, se fue aprobada recién en febrero de 2017. Más 6 meses que rige la aplicación del reglamento, ya para que se aplique la ley. Esta es una nueva ley. Estamos hablando de junio del 2017. ¿Qué estamos ahora? Inicios de 2020. Otra vez, ya hay que reformar la ley, porque no ha servido. Inclusive, en la propia Comisión de Relaciones Internacionales, se tramitó la denuncia de UNASUR. La denuncia de UNASUR, ¿qué significaba eso? Que era un ente para captar a todos los ciudadanos sudamericanos en una ideología del socialismo del siglo XXI. Pero ya, digamos que entre ustedes se lanzan la pelotita. Pero todo eso el gobierno, todo eso tiene un efecto. Que es responsabilidad de la Asamblea. ¿La Asamblea qué responsabilidad del gobierno? Ya le he terminado de gobierno? explicar esta parte. Todo eso es consecuencia de lo que estamos viviendo. Eso tenemos que entender, que no es un problema local, es un problema transnacional, esta migración que trae todas estas consecuencias. El 30 de julio del 2019 el presidente envía a la Asamblea. ¿Ya? En 30 de julio, desde esa fecha se han hecho 25 sesiones. No es que la comisión no ha hecho nada. Que es algo que les criticaba. Claro, mire, 25 sesiones, 3 mesas de trabajo, 9 mesas técnicas, 81 artículos modificados que se ha tratado ya, de las 88 reformas que mandó el presidente, entre otros proyectos también que se tuvo que unificar, y con estas mesas técnicas están haciendo y tamizando, porque hay artículos que se repiten con los otros proyectos de otros asambleístas. Y bien, y estamos trabajando en eso. Yo creo que ya en 2 semanas, o varias sesiones más, tendremos ya el proyecto, el informe para el primer debate. Pero no hemos topado todavía, porque algunos son nodos críticos, son puntos muy delicados y sensibles que hay que debatirlos. Por ejemplo, ¿qué puntos se deben debatir? Porque ya desde un organismo internacional que es la ONU, ya hay otro jalón de orejas para ustedes. ¿Cuáles son los puntos que se deben, que son críticos que usted dice? Esta es la parte fundamental, la deportación y la expulsión. Tenemos que tomar en cuenta que la Constitución es garante primero. Se puso ciudadanía universal en el artículo 416, numeral 6. ¿Usted cree que ese concepto ya está caduco? A lo mejor se requiere una enmienda. Porque ¿cómo podemos recibir a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo sin ningún control, sin pedir visa, que venga nomás como quiera, ni siquiera con cédula? Esto no puede ser, tiene que haber un control. Usted, para irse a Estados Unidos, puede irse fácilmente. No es así. Solo en forma clandestina puede llegar. Pero allá rigen las leyes estadounidenses y usted, así sea extranjero, tiene que regirse a esa ley. Pero aquí hemos dado libertad de acuerdo a la Constitución. Y se habla de enmiendas constitucionales. Esa es la vía. Este es un camino, puede ser un camino, ¿no? Pero ya lo hacemos notar de que desde la Constitución hay esta facilidad de darles esta... Inclusive se propugna aquí a perder el concepto de extranjero. O sea, mire hasta qué punto se llegó a escribir en la Constitución. Entonces eso hay que... los constitucionalistas, los analistas en el tema, tienen que dar también sus opiniones para nosotros también complementar ese trabajo, y lo han hecho. En este tema más específico tenemos que volver a consultarlos. ¿Hasta qué punto este tema de deportación o de enviar a las personas fuera de aquí del país atenta contra los derechos humanos? Miren, el artículo 66, numeral 14, inciso 2 y 3 de la Constitución habla sobre la libre circulación dentro del territorio ecuatoriano, y a la vez dice prohibida la devolución de personas en riesgo, prohíbe la expulsión de colectivos. Entonces, la ciudadanía puede estar pensando muchas cosas, ¿no? Hay que mandarles a todos, no es así.
No es así porque hay instrumentos internacionales que hay que respetar, rige para todos los países y está en la Constitución. No se puede hacer una expulsión masiva, tiene que haber un procedimiento judicial individualizado. Y de acuerdo a esa sentencia, que el juez determinará la expulsión, a esa persona se le expulsará de acuerdo a la normativa. Yo creo que hay algo también que se les está pasando a ustedes por debajo y que no se está tomando en cuenta. El hecho de que se logre una ley, sea de manera constitucional o no, para poder deportar a los ciudadanos que estén cometiendo delitos acá, no va a ser suficiente porque existen también países en los que dentro de sus leyes no van a poder recibir a esas personas. Y se habla de acuerdos binacionales. ¿Se ha pensado, se está analizando es que aquí hay que hacer una gran hacer? diferencia, estamos confundiendo, ¿no? La persona que viene huyendo de un país porque corre riesgo su vida es una persona que tiene vulneración a su integridad. Esas personas son calificadas como refugiados y reconocidos por los instrumentos internacionales y por la propia Constitución nuestra y la normativa. No se puede deportar, solamente de acuerdo a las 8 causales que existen en la ley vigente, que son causales de tipo administrativo, excepto una que si es que cometen delitos, inclusive habla el numeral 7 de este artículo, el artículo 143 concretamente, ahí señala los que han cometido delitos contra la estructura del Estado cuya pena privativa de libertad sea menor a 5 años, ¿no? De acuerdo a la legislación penal. Y hay un procedimiento en el artículo 144. Ese procedimiento hay que darle agilidad. Es la única forma, y como lo ha enviado el gobierno, el Ejecutivo, para nosotros debatir, porque también hay un debido proceso. Exacto. No se puede coger y enviar. Entonces, son causales administrativas, entre las 8 que existen en este articulado, que estamos por revisar, lo vamos a revisar, lo hemos dejado justamente para tener un debate muy profundo sobre este tema y tomar una decisión sensata, acorde a la Constitución. No podemos nosotros poner claro, no podemos poner cualquier cosa. Tenemos que hacerlo con mucha sutileza y más que todo con respeto a los derechos de todas las personas. Algo que también se critica desde el gobierno es el tiempo que demora todo este procedimiento. Se habla de 6 a 8 meses para tener un proceso de deportación. Dentro de estas reformas se está hablando de una minoría o de acortar este tiempo. No se, en la propuesta del Ejecutivo no se está hablando de tiempos, sino más bien de algunas, de varias partes que se obvia en los procesos, por ejemplo, ser notificado, la apelación, la asistencia jurídica, la resolución en firme, todos esos procedimientos en la propuesta del Ejecutivo no todas van a estar. Entonces se ahorra en el tiempo, pero no se ha determinado en tantos días u horas para determinar la deportación por las causales que son para la deportación. Y ahora, con la otra propuesta que presentó el asambleísta Villamar, ¿se conjugan, se relacionan con las que envió el gobierno? ¿Cómo está ese asunto ahí? Mire, necesariamente hay que continuar en el debate, nadie tiene la última palabra. Exacto. Primero porque esto hay que hacerlo conforme a derecho también, el debido proceso, respetando los instrumentos internacionales, la Constitución, la norma que estamos haciendo de la reforma, el proyecto presentado el presidente. Es decir, aquí no podemos decir, bueno, como lo dijo el asambleísta o como lo dijo tal persona. No, señor. Aquí hay que revisar con más sutileza, con más paciencia y con detenimiento a efectos de no tener que otra vez volver a reformar después de unos 3 años, de 1 año. Es poco el tiempo. Claro. Ahora, la ley tiene 160 artículos, se está tratando de reformar 110 de esos 171 artículos tiene la ley original. Existe 88 reformas que envió el presidente en el proyecto. ¿De esas cuáles son las más importantes? Mire, aquí hay un montón de reformas, solamente para darle un referencial. Personas ecuatorianas en el exterior. Algunas normativas del derecho del acceso a planes y programas y proyectos en el exterior. Es extenso para una entrevista poderle decir, pero en los principales, por ejemplo, dice personas ecuatorianas retornadas. Algunos derechos
o beneficios que se les da y que constaban en la ley anterior, pero que hay que mejorarlos en la redacción, inclusive derecho a la vivienda, no sé si es pertinente, derecho a la reducción de aranceles. Esos son los beneficios que se ha venido debatiendo. Personas extranjeras en el Ecuador, ¿qué tipo de personas extranjeras? Aquellos que tienen, por ejemplo, justamente por aquí hay un artículo, el artículo 60, aquellos que vienen con protección internacional, ¿no? Tienen el derecho, vienen como refugiados. Mire, personas extranjeras en el Ecuador, hay muchos artículos, se está eliminando, por ejemplo, varios artículos referentes, hay todo un capítulo, el capítulo 4, referente a los ciudadanos de UNASUR. Pues ya la misma comisión terminamos de aprobar el informe y la Asamblea concluyó con ese trámite de salirnos de UNASUR. ¿Ya? Porque era toda una ideología el pertenecer a UNASUR. Y lo pusieron en esta ley, ciudadanos de UNASUR. Es decir, primero hay lo que se aprueba y contra lo que se quiere reformar. Y hay contraposición con la propia Constitución, porque primero se dice ciudadanía universal y dice hay que darles preferencia a los sudamericanos contra los del norte. O sea, casi contra los del Centroamérica y desde México y para arriba. Estamos discriminando también, pues, por las desigualdades que existen. O sea, esa es una ideología bastante cuestionada, para decir por lo menos, ¿no? La protección internacional está en un artículo 90, personas extranjeras con protección internacional, una serie de artículos que estamos revisando, ¿no? Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el control migratorio, todo sobre el control migratorio. Mire, no es solamente el tema de deportación, hay muchas cosas que una normativa tan nueva, aprobada en 2017, ya estamos cambiando. No duró nada. No duró nada. Por eso no hay que mirar solamente en la coyuntura de un problema, es decir, la Asamblea es la responsable. Aquí hay una corresponsabilidad de todos, desde el Ejecutivo, ¿no? Hasta de quienes les contratan a extranjeros. Ante estos problemas, obviamente se deben encontrar soluciones. Por supuesto. Y algo de lo que se estaba hablando era que se les había pasado también, no ustedes, sino el hecho de no haber pedido un antecedente judicial de las personas que estaban llegando acá. No, la normativa internacional no permite eso a aquellos que están amparados por el tema de que se les califica como personas vulnerables, perseguidas y calificadas como refugiados. No se le puede. Por eso que la defensora del pueblo encargada, Gina Benavides, presentó una demanda de inconstitucionalidad al exigir toda esta documentación y fue aceptada. Fue aceptada. Entonces, estamos yendo por la lógica, de alguna manera, no porque defendamos a los extranjeros, no, pero son políticas públicas también que el Estado debe ir afinando mejor. Hoy, desde el año pasado está rigiendo una visa humanitaria que lo emitió, eso son políticas públicas. Por lo menos para tener un registro, estamos hablando de más de 450.000 extranjeros, la mayoría de ellos venezolanos. Nos sentíamos orgullosos cuando aprobaron la Ley de Movilidad Humana de 2017, orgullosos de ser un país pequeño y con el mayor número de refugiados colombianos. Estamos hablando de más de 60.000. Orgullosos nosotros. Así decían y opinaban los especialistas, dando, pues, como decir, felicitaciones de haber aprobado una ley orgánica de movilidad humana del 2017. ¿Cómo enfrentar este tipo de problemas? Bueno, aquí hay que unirse todas las instituciones, ¿no? Para que haya Porque si de algo estamos de acuerdo es que no basta solo con leyes. Recuperemos la institucionalidad. Institucional significa una independencia de los poderes, la democracia que todavía está en crisis. Mire cómo está el CNE, cuestionado, vamos a unas elecciones el 28 de febrero, cuestionada la presidenta del CNE, con toda la corrupción interna para manejar puestos, para manipular muchas cosas que es susceptible de eso. El sistema informático, el hacker mundial llegó, cuando estuvo Juan Pablo Pozo, llegó a revisar los sistemas informáticos del hacker mundial. Uno que era perseguido por los años 90, buscado en el mundo, un estadounidense. No estoy hablando de Assange ni de Snowden, era otro. Y le dieron toda la seguridad para que meta las manos ahí. Bueno, funcionó los apagones, todos sabemos cómo funcionó en Bolivia. Entonces,
Si no hay la institucionalidad, no hay esa independencia, no hay esa transparencia, usted puede confiar en el Estado, puede confiar en las instituciones cuando la propia justicia fue utilizada políticamente. Yo fui parte de esa persecución y de represión del Estado, del gobierno, con un estado de propaganda y con una manipulación en la justicia que hacía creer que el gobierno tenía la razón y era todo falso. Y aún sigo luchando y he presentado una denuncia en la CIDH. Ustedes la próxima semana llaman a que se comparezca, a que comparezcan los tres ministros. María Paula Roma, ministra de Gobierno, José Valencia, canciller, y Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Comparecer significa dar explicaciones. ¿Qué es lo que ustedes están cuestionando del trabajo de ellos? ¿Qué creen ustedes que no se está haciendo bien desde las instituciones que ellos tienen al frente? Mire, solamente para dar un ejemplo, el control de armas. Si no está funcionando esa estrategia, hay que cambiarlo. Quienes están dirigiendo esas estrategias tendrán que replantear. Por algo se están reuniendo, y esta semana ha sido la reunión con la mayoría de los alcaldes, con el gobierno, sobre el tema de la seguridad. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad que muchos no lo ven o lo han querido integrarse, ¿no? En la forma de trabajar para la seguridad, especialmente un trabajo conjunto. Y esto pasa porque a veces los grupos políticos como que, bueno, no está de mi lado el gobierno, yo no voy, o no me asigna los recursos. Por ese lado, tal vez anteriormente nunca se reunían, pero hoy por lo menos ya hay ese síntoma de que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que también hacer un trabajo conjunto, cooperar con la seguridad, y tienen muchas tareas que hacer por ese lado. Por ejemplo, ¿qué critica usted del trabajo de la ministra de Gobierno? Mire, el trabajo, siempre habrá problemas en todo lado, todos los días, en tema de seguridad al menos. Como Ministerio de Gobierno no hay día. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales siempre están mutando, están cambiando, y siguen alimentándose de información y de estrategias internacionales, transnacionales. El narcotráfico es una de esas, que deriva en delitos, muchos delitos, del sicariato, la violación, los asesinatos, las mafias, ¿no? Pueden llegar a comprar a gente que hace el control o la justicia, fácilmente comprables con el dinero del narcotráfico. Frente a todo eso hay que combatirlo, ¿no? Pero no por una situación como sucedió con el paro, que quieren endosarlo también, en este caso, a las entidades que hicieron la seguridad por parte del defensor del pueblo actual, y ya decir que bueno, aquí hay responsables. No se trata de eso. Se trata de que hay un problema social mucho más profundo, que también hay que respetar una ley, porque en el Ecuador existe solo una ley, no existen dos, ni para los que están en la montaña, ni para los que están en la playa. Hay una sola ley. Porque hay que respetar el Estado, pues. Desde el concepto del Estado, en el Estado tenemos tres elementos. Para conformar un Estado que se llama Ecuador, la República del Ecuador, democrática supuestamente, ¿no? Tiene que tener tres elementos: territorio, población y un ordenamiento jurídico acordado por esa población. Por eso se delimita, ¿no?, el territorio. Por eso están las instituciones que tienen que ver sobre la soberanía, la integración territorial. Se le da misiones, ¿no? Fuerzas Armadas, la policía, el control del orden público, la seguridad interna. Entonces, y luego las instituciones democráticas, la independencia de los poderes. Si no hay esa independencia, hay corrupción. Y eso es lo que pasó durante toda una década, y hoy todavía no salimos de todo ese embrollo. Del ministro Jarrín, ¿qué crítica del trabajo de él? Es un ministro que encontró, como está ahora, dividido una seguridad social de Fuerzas Armadas del ISFA. Es decir, hay unos voluntarios o militares que son nuevos y ganan más que los antiguos, por una división de una reforma que lo hicieron en el 2016, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, y la Asamblea, que era mayoritaria, tenía más de 100 votos, la aprobaban, y hoy está en ese problema. Lo mismo tiene la policía con el ISFA. Dos sistemas de seguridad dentro de la policía, cuando había un solo sistema y que se fortalecía y que se motivaba para el trabajo que hacen los policías. Del ministro de Relaciones Internacionales, del ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, ¿qué es criticable de su trabajo? Bueno,
Él está haciendo todo lo posible, no es una persona que no conoce desde carrera, pues ha hecho, de acuerdo a la política pública, su trabajo y entiendo que está haciendo su tarea. No se puede cuestionar pues, situaciones visibles que él haya cometido, yo no veo, pero tienen que darnos las explicaciones. Todos tienen que informar qué trabajo, qué tarea están haciendo de verdad de cerca con el tema de la seguridad, de la migración. Todo eso tienen que darnos explicaciones más profundas y en detalle, como para nosotros también tener una visión y que la ciudadanía también tenga un concepto completo de los temas. No solamente de la euforia, de la propaganda o de la inquietud de algunas o algún grupo interesado. No puede ser así. Aquí los derechos es para todos los ecuatorianos, no es solamente para un sector o para otro sector. Los derechos los tenemos todos. Usted habla de dudas que deben ser aclaradas de manera detallada. ¿Qué tipo de aspectos son los que a ustedes le generan dudas del trabajo de ellos? ¿Cómo está esa coordinación? ¿Cómo está esa planificación? No solamente respecto al tema, por ejemplo, de la movilidad humana de aquellos que debieron haber sido registrados. Se habla no más de 160.000 que ya tienen las visas. ¿Y los otros dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades están? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo viven? Es decir, aquí hay una población que los entes no conocen porque fue un fenómeno que tampoco ellos preveyeron, pero es un descontrol que deben intensificar su trabajo. Y cada uno debe estar enlazados y coordinados como para que den una respuesta que necesita la ciudadanía. Como para ir cerrando, ¿algún día o cree usted que se va a llegar a facilitar este tipo de deportación? ¿Cree que se va a lograr este aspecto que se está pidiendo desde el gobierno? Si se está pensando en una deportación masiva, va, como decía, contra los instrumentos internacionales, la Constitución, la normativa que no se puede cambiar en la forma como se quiera plantear a través de los medios de comunicación, porque otra cosa es el proyecto que ha enviado y que no cambia mayormente. Entonces, son dos cosas distintas. Finalmente, ¿ya hay una fecha específica para cuándo ellos van a tener que ir a la Asamblea a dar explicaciones? Bueno, no nos han convocado todavía. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales nos informará sobre qué día y qué hora estarán siendo convocados para que nos den las explicaciones. Pero va a ser la otra semana seguro. Estimo que será la próxima semana. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta Carrión. Vamos al punto final de la entrevista. En la Constitución de Montecristi se puso este concepto de ciudadanía universal con el fin de garantizar o con el fin de poner a disposición de todas las personas un libre movimiento que está garantizado por los derechos humanos. Sin embargo, este concepto se ha ido manoseando con el tiempo, de eso estamos claros. Pero también hablar de una deportación es algo imposible. Hablar de una deportación de personas que están que hayan cometido delitos. Totalmente de acuerdo, deben salir del país, pero hablar de una deportación masiva es ilegal. Es ilegal y soy defensor del Estado de Derecho porque dentro de hablar de unas enmiendas ya está en la Constitución plasmada que ese es un derecho que está allí en la Constitución y no se lo va a poder mover. ¿Se llegará algún día a que esto pueda cambiar? ¿Habrá una deportación masiva? Lo dudo, pero también es irresponsable creer que únicamente la delincuencia o todos los problemas que están pasando en este momento es únicamente de ciudadanos extranjeros. De eso hay que estar claro, porque la seguridad y sobre todo la delincuencia es por todos los lados. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros en este espacio de entrevistas. Un buen fin de semana para todos ustedes. El lunes vuelve Anderson Boscan con más temas informativos. Un buen fin de semana.